quiero arrancar el programa haciéndole un comentario, una pequeña introducción de lo que para mí es una idea importante esta noche, porque estamos en el medio de una campaña electoral, porque la expectativa, y en todo caso la pregunta esta noche es ¿cuál es la expectativa que tiene usted con respecto a las ideas, al debate, a la conformación de una trama ligada obviamente a la posibilidad de tener mayores y mejores derechos de aquí en adelante? ¿Qué discute la política? ¿Cuáles son los espacios que nos da esa política? Y sobre todas las cosas, ¿en qué medida nos sentimos representados por quienes son hoy nuestros representantes en términos prácticos, pero también por aquellos que están pujando por tratar de serlo, ¿no? Los que nos piden el voto, y sobre todo las definiciones que nacen desde el seno mismo de cada uno de estos espacios políticos. Quien lo expresó de una forma bastante particular, y yo me voy a hacer uso, y casi abuso diría, de una idea que está en esa creación literaria, fue en el año 1907 el genial escritor polaco Józef Konrad. Józef Konrad, nacido en lo que hoy es Ucrania, que gran parte de su literatura la hizo en inglés. Esto hay que marcarlo muy bien. Ha sido uno de los grandes escritores de la lengua inglesa. Allá por el año 1907 publicó una novela muy chiquita, muy pequeña, casi le diría una ficción muy breve, de la cual Borges era realmente fanático, que se tituló y que se titula El duelo o los duelistas, ¿no? Y que tiene como contexto la campaña del emperador Napoleón, ¿no? La campaña militar que hace Napoleón prácticamente entre el año 1801, había combatido algunos años antes también, pero entre 1801 y 1815 Napoleón va a avanzar por gran parte del continente europeo. Los argentinos tenemos la referencia porque siempre nuestro primer gobierno patrio recibe un poco el impulso del avance de Napoleón en España, y a partir de ese momento es que empiezan a desatarse algunas fuerzas de carácter político en esta tierra. Bueno, Józef Konrad va a parar en ese contexto, con un Napoleón que se va apoderando lentamente en términos militares de Europa, con ese genio militar al que pocos le podían hacer frente, va a parar, digo, a dos personajes en ese escenario, ¿no? Por un lado, un oficial muy joven de apellido Dubert, y por otro también otro oficial también joven del mismo ejército francés de apellido Ferró, ¿no? Y lo que va a hacer en este caso Konrad es caracterizarlos muy bien. Va a decir Konrad que en algún caso Dubert venía del norte de Francia, que pertenecía a una familia culta, que tenía rasgos realmente finos, era rubio, era alto, va a decir Konrad, y al mismo tiempo va a caracterizarlo como alguien flemático, como alguien mesurado, metódico, casi pragmático, le diría. Una persona con poca pasión. Y en todo caso muy pensativo, muy reflexivo. Y del otro lado, el otro personaje, otro oficial del ejército francés de apellido Ferró, bueno, que viene, dice Konrad, del sur de Francia, y que por ende era totalmente opuesto a lo que era Dubert. Ferró era una persona apasionada, era alguien que prácticamente, podíamos decir, en términos del aspecto físico, de la estética, resultaba contrario a Dubert porque era de piel morena, era de pelo negro, al mismo tiempo era alguien que parecía no pensar demasiado sus movimientos, no era para nada pragmático, y hasta dice Konrad, era partidario de Napoleón, ¿no? Más allá de pelear en sus ejércitos, era en términos políticos partidarios de Napoleón, a diferencia de Dubert, que no lo era. Y el planteo de la historia, yo le digo una historia corta, pero muy contundente, el planteo inicial va a ser que Dubert va a recibir una orden. Esa orden era detener a quien era otro oficial del ejército, como era Ferró. Y va a cumplir esa orden, va a tratar de detenerlo, pero Ferró, que era tan apasionado, prácticamente lo va a tomar como una ofensa personal, no va a reparar en la idea de que había un superior que había ordenado eso, tampoco va a reparar en la idea de que él había cometido un acto irregular, un acto de indisciplina, que no viene al caso, ¿no? Allí en la historia por supuesto se comenta, y entonces lo primero que va a hacer Ferró al sentirse ofendido es prácticamente retar a duelo a quien lo estaba ofendiendo, que era otro oficial prácticamente del mismo rango como era Dubert.
Y entonces se inscribe lo que uno podría considerar que es el primer capítulo de esta historia, es decir, una especie de primer duelo que se da entre estos dos oficiales del ejército. La historia va a continuar, por supuesto. La historia se llama El duelo porque ese duelo que surge de esa especie de ofensa que siente Feró de Dubert se va a repetir una y otra vez a lo largo de toda la historia. ¿Cuántas veces? Bueno, muchísimas veces. ¿Cuánto tiempo? Mire, años. Todos los años que duró la campaña de Napoleón en Europa. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no había un desenlace en cada uno de esos duelos? Mire, porque van pasando cosas en el medio, porque hay distintos elementos que van formando parte de la historia, porque finalmente en cada duelo atraviesa algún elemento en particular, cada circunstancia que se va desatando y en todo caso nunca termina con un fallecido. Se pelean con pistolas, con espadas, corriendo, parados, eso se va sucediendo un año tras otro y a medida que va pasando eso, nosotros nos vamos adentrando en esa historia, estamos cada vez más atentos a lo que sucede y nos preguntamos dónde va a terminar todo eso. Y la realidad es que es más importante, por supuesto los desenlaces en las historias son importantes, pero quizás es más importante la sensación que vamos teniendo a medida que leemos esa historia. ¿Por qué? Porque nos da ansiedad, queremos saber qué es lo que pasa y porque un duelo desata uno que viene después, pueden pasar meses, incluso pueden pasar años, pero finalmente Dubert y Feró y Dubert, estos dos oficiales jóvenes del ejército, que a medida que va pasando el tiempo van logrando la promoción, es decir, van teniendo un rango cada vez más elevado, se transforman en coronel y después se transforman en un general, y son dos generales los que se van batiendo y sus duelos van ganando celebridad y son cada vez más seguidos y son de alguna manera cada vez más valorados. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué tenemos la sensación de que se va completando un sistema, de que se va logrando cierto equilibrio, de que uno y el otro no solamente se respetan, sino que además de alguna manera lo que van haciendo es no solamente tomando distancia del otro, sino también comparándose y van buscando ser mejores porque el otro está enfrente, precisamente por eso, y porque hay un público y porque hay una celebridad por la cual de alguna manera pelear también. Y usted se pregunta, bueno, ¿a dónde va con todo esto? Mire, a lo que voy es que la sensación que tenemos a medida que leemos es que estamos en presencia de un sistema de equilibrios, que Feró y Dubert, que Dubert y Feró a lo largo del tiempo van conformando algo que desde un punto de vista parcial uno podría decir que existen en términos de partes, pero que cuando vemos en un todo, no solamente notamos que hay un equilibrio, no solamente notamos que hay una correspondencia entre uno y otro, que hay un respeto entre uno y otro, sino que ambos forman parte de algo que se llama antagonismo. Es decir, que las características de uno complementan a las del otro y que uno no puede tener una existencia relativa si no hay un otro. Y que la percepción y que el respeto por el otro está, a pesar de que se están batiendo en un duelo permanente a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Claro, la tentación es muy grande. Porque yo podría decirle que sería muy interesante traspolar esto al mundo de la política y que quizás en la Argentina, en los últimos 50, 100 años, por ejemplo, uno podría pensar que hay un espacio de la política que representa el centro izquierda y que hay otro que representa el centro derecha. Y quizás usted me va a decir, bueno, quizás hoy es así. Sí, pero esta es la idea que quiero compartir con usted. La idea que quiero compartir con usted es que en gran medida lo que nos está faltando en este momento es ese antagonismo, que quizás en algún punto uno podría reconocer una afiliación del kirchnerismo en el peronismo, del peronismo en las ideas de centroizquierda, y me parece que en ese sentido no hay ninguna duda. En el día de hoy incluso, en ese plenario del Frente de Todos, nuevamente se revalidaron las ideas que guían al peronismo y al kirchnerismo. Pero que del otro lado, sin embargo, lo que hay es una especie de estrategia, una especie de ruptura, de que en lugar de ser antagonistas de lo que es una propuesta de centroizquierda, lo que hoy tenemos, mire, le diría es prácticamente una estrategia de disgregarse, una estrategia de transformarse en algo que se parece en términos ideológicos a lo que podríamos denominar que es el fascismo, esto es, concebirse como una totalidad. Concebirse como una totalidad independientemente del que está enfrente. Y esto es lo que promueve y esto es lo que propone probablemente hoy un espacio de la política como puede ser Juntos o Juntos por el Cambio. Y si no nos explica la falta de ideas y si no nos explica la estrategia del odio,
sino nos explica también por qué cuando estuvo en el poder Mauricio Macri, en lugar de ser lo más fiel posible a lo que uno podría considerar que es el antagonismo, esto es, si hizo campaña parándose de la vereda de enfrente del kirchnerismo, por qué una vez en el gobierno no preservar justamente esa dinámica de la política y en lugar de eso lo que hizo fue traicionar totalmente el sistema político, traicionar totalmente las herramientas que da la política. Y lo que hizo fue vulnerar un sistema de equilibrios que prácticamente da cobijo en términos de la democracia, como es el de la división de poderes, vulnerar la justicia, utilizarla a su antojo para perseguir políticamente a quienes eran opositores al régimen, utilizar también la economía, utilizar la deuda para tratar de disciplinar a lo que viene siendo en el día de la fecha la posibilidad de llevar adelante un gobierno. Y en todo caso la pregunta es, ¿en qué medida podremos transformar nuevamente el sistema político en un sistema de antagonismos, donde haya un espacio de centroizquierda, donde quizás haya un espacio de centroderecha y donde lo que se debatan sean ideas, donde lo que se debatan también sean propuestas, donde lo que haya es en definitiva el reconocimiento del otro, más allá de la cuestión estratégica, de la chicana, del odio, del golpe de efecto? Bueno, en ese contexto es que quiero planteárselo. A diferencia de lo que sucede en El duelo de Joseph Conrad, donde vamos teniendo una idea del respeto que existe a pesar del debate, a pesar de lo que es, en definitiva, ese antagonismo, lo que existe hoy, quizás en la Argentina, es justamente la falta de eso. La falta de la posibilidad de reconocer que los argentinos nos merecemos justamente un debate de ideas y que nos merecemos un sistema político con un equilibrio, ese equilibrio que tenemos que volver a buscar. Acompáñeme, señor director.